el valor que debe tener un parámetro de estudio, ¿sí? Listo. Entonces, ese valor tú lo puedes estimar mediante un valor, un solo valor, eso se llama estimación puntual. Pero si lo haces por un conjunto de valores, eso se llama estimación por intervalo, ¿ya? Entonces, esa es la manera de entender estos tipos. Generalmente las estimaciones más lo hacen por intervalos y es la que utilizan los investigadores preferentemente en sus trabajos, ¿no? ¿Ya? Pero no significa de que así nomás hay, también hay puntuales. Muy bien, cuando te hablas de tipos de estimación, entonces, cuando es un proceso para encontrar esos valores de esos parámetros o características de estudio, ¿no es cierto? Estos cumplen ciertas propiedades, ciertas características que ya están definidos en cada una de las estimadores que vamos a utilizar. Pero lo mencionamos rapidísimo, ¿sí? Que esos estimadores son insesgados, es decir, es insesgado si en promedio tiende a tomar el valor que está por encima y por debajo con la misma frecuencia de la característica que va a asumir el valor. Es decir, son insesgados porque el valor verdadero de la población está dentro de la estimación que tú haces, ya sea por encima o por debajo de esos valores que tú vas a mostrar, ¿ya? También otra característica que cumple que son eficientes. O sea, de varios estimadores insesgados que tú realices, el más eficiente es el que tiene el error estándar más pequeño, ¿ya? Y los que vamos a mostrar son los que tienen el error estándar más pequeño, pues están definidos con su sesgo. Aquí se llama error. Y son consistentes porque significa que a medida que el tamaño aumenta de la muestra, cuando tú vas aumentando la muestra, ¿sí?, el estimador se va volviendo más consistente porque la estimación se aproxima al valor del parámetro propiamente dicho, es decir, al valor exacto. Y además son suficientes, significa que ningún otro estimador puede suministrar más información sobre el parámetro. Esos son estimadores ya, llamémosles, únicos para estimar las características de ese parámetro de estudio, ¿sí? Entonces son ya características que cumplen los estimadores, pero había que mencionarlas, ¿no es cierto? Muy bien. En la parte de hipótesis que habíamos leído ya, sí, la pregunta es ¿qué es una hipótesis, no? Y todos tenemos casi la misma noción de qué es una hipótesis. De esas nociones le he apuntado todas, ¿sí? Y digo, una hipótesis puede ser una afirmación, ¿sí? Una hipótesis puede ser una aseveración. Una hipótesis puede ser una conjetura. Una hipótesis puede ser una respuesta anticipada. Pero todo esto de qué? Acerca de algo, porque una afirmación acerca de algo, una aseveración acerca de algo, una conjetura acerca de algo, una respuesta anticipada acerca de algo. Todo eso constituye una hipótesis, ¿sí? Y otras maneras, etcétera, ¿sí? Esa es una hipótesis. Pero en esta parte de prueba de hipótesis o contraste de hipótesis de nuestro curso, no se van a probar este tipo de hipótesis simples o así de la manera básica detallada acá, sino se van a probar hipótesis estadísticas, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿y qué es una hipótesis estadística? ¿Qué es una hipótesis estadística? Bueno, no hay mucho que decir, pero lo vamos a mencionar de manera básica, ¿sí? Nos decimos, ¿qué es una hipótesis estadística? Cuando sepamos qué es una hipótesis estadística, entonces esta prueba de hipótesis es para estas pruebas, para estas hipótesis estadísticas, ¿sí? Listo. Entonces hasta ahí completaríamos lo que queremos. Entonces una hipótesis estadística, fíjense, no es más que lo mismo que habíamos afirmado. Es cualquier afirmación, es cualquier conjetura, es cualquier aseveración, es cualquier respuesta anticipada que tú hagas, ¿sí? Pero ¿acerca de qué? Ya no es acerca de algo, ya no, ya. Es una afirmación acerca de algún parámetro o característica de estudio. Es una conjetura que tú puedes hacer, pero acerca de algún parámetro o característica de estudio. Es una aseveración, pero acerca de algún parámetro o característica de estudio. Es una respuesta anticipada que tú puedes hacer, pero acerca de algún parámetro o característica de estudio. Así es la hipótesis estadística. Pero estos parámetros o características de estudios, estas son de la población en la cual tú vas a hacer ese trabajo.
en la cual tú vas a hacer esa exploración, en la cual tú vas a hacer esa indagación o esa investigación. Y esa es una hipótesis estadística. Entonces, la idea es, ¿qué son parámetros o características de estudio? ¿Qué vendrían a ser estos parámetros o características de estudio? ¿Qué vendrían a ser? ¿Cómo se debe entender a esas características o parámetros de estudio? ¿Ah? Abatineo que... Sí, ya está. Ahora sí, seguimos. Entonces, ¿qué vendrían a ser esas características o parámetros de estudio? ¿Sí? Vamos a explicarlo hasta ahí, no sin antes preguntar si hay alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí. Entonces, hemos definido nuestra unidad de la manera sencilla hasta acá, pero para hacer la parte técnica ya necesito que se entienda un poco más, llamémosles, si no exacto, pero al menos parcialmente con la realidad, ¿sí? Muy bien, con la realidad que tú tienes que manejar, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a entrar acá, sí. Ya está. Vamos a entrar acá. Ya está. Estoy dándole un poquito de zoom, sí. Voy a bajarle ahí. Y voy a dar aquí un poquito ahí. Ya está. Cuando ustedes se fueron, sí, y no me contestaban, yo ya había estado por acá ya, sí. Y la pregunta la había hecho igualito. Ya. Y me di cuenta que si no me contestaban era porque no estaban. Regresé y no, efectivamente yo había, me avisó, ¿no? La máquina, pero pensé de que no era nada, ¿no? Ya está. Yo empecé diciendo, para comprender qué son características o parámetros de estudios, vamos a entrar un poquito con lo que uno hace cotidianamente. Y me ubiqué en el caso de ustedes. Ustedes para titularse tienen que hacer un proyecto de investigación. Y dije, voy a suponer de que soy uno de ustedes, ¿sí? Y yo tengo mi proyecto. Pensé rapidísimo y dije, el comercio informal de combustible en el distrito de Tumbes, julio 2022, así se llama mi proyecto. ¿Sí? Rapidísimo hice eso. Y también me dije, ¿y para qué hago un proyecto? ¿Para qué me pide la universidad? ¿O para qué hacen la gente que investiga esto? Pues yo de manera muy simple, muy básica, yo siempre digo, un proyecto es para que tú des a conocer algo que tú exploras, algo que tú estudias, algo que tú indagas, algo que tú investigas, en el mejor sentido de la palabra, ya a nivel experimental, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué quiero hacer acá? Dar a conocer esto. Aquí, a quienes les interese, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso en el mundo, pues, hay infinidad de artículos científicos que dan a conocer, ¿no? Sus trabajos, sus indagaciones, y en todo tipo de ciencias, artes y no sé qué cosas de actividades que realizan, ¿no es cierto? Miles de millones de proyectos en el mundo que se están realizando. Yo hablé de nada más y la pregunta que hice y les dije a ustedes, a ver, apóyenme, ¿qué necesitaría dar a saber con este proyecto que quiero hacer? ¿Sí? Y me dice, ¿qué necesitaría dar a conocer con este proyecto que yo quiero hacer? Voy a apuntarlo por acá, por ahí lo voy a apuntar. ¿Mm? Dar a conocer cuánta informalidad hay acerca de la venta del combustible acá en Tumbes. Correcto, voy a apuntarlo, sí. Por ejemplo, voy a apuntarle, voy a decir cuánta informalidad. Entonces podríamos ponerle, ya, así bonito, con nuestro lenguaje, el porcentaje de informales no se olviden que es en el distrito, si ustedes lo leen nada más, el distrito de Tumbes. Si alguien quiere hacer por otro distrito, lo puede hacer, ¿no? Ya está. Listo, me parece bien, ¿no? Porque pues, imagínense
que si es informal, a quien le va a interesar mi trabajo es a la SUNAT. Wow, y este trabajo van a decir cuando ustedes digan, hay un 15% de informales. Wow, van a decir, ¿y nosotros qué hacemos? Por lo menos vamos a educarlo para que se vuelvan formales. Docente, también la informalidad dentro de un periodo, como usted lo pone ahí, ¿no? Claro, el comercio informal en el periodo de julio del 2022. Claro. No, mi trabajo es que lo voy a realizar en el mes de julio, pues, ¿no es cierto? Claro. Pero tú puedes decir lo que vas a dar a conocer, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Alguien más me puede ayudar? No se olviden que eso se conoce, pues, en la metodología de la investigación como objetivos, ¿no? ¿Ustedes cómo hacen el objetivo? La diferencia entre el precio del combustible cuando lo venden informal a cuando es formal. Podría ser, ¿no es cierto? Claro, claro. Podríamos decir, ¿cómo se llama? Voy a poner así nomás para que no me dé mucha letra, porcentaje de, no sé, de precio sería, ¿no? Porcentaje de, vamos a ponerle así, precio informal. Vamos a ponerle así, versus, ¿no? Un versus, o sea, comparar con porcentaje de precio. Ahí está, precio. Simplemente no le pongo porcentaje mejor, le pongo así más precio informal, lo que hizo compañera, así. Ahí está, versus precio no informal, para que se entienda, no informal. Listo. Ahí está, muy bien, me están dando muy buenas ideas, ¿no? ¿Eso a quién le va a convenir? A los que venden gasolina formalmente, pues, que le preste informal, ¿no? O con el no informal para ver qué diferencia hay. Entonces a lo mejor uno tiene, o la diferencia casi no es significativa y comienza a hablar mi lenguaje estadístico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más quisiéramos dar a saber? A ver. También podría ser las causas de las causas. Formal. Claro, podría ser, pero no vamos a detallar causas porque eso generalmente ya lo conocemos, ¿sí? Ya muchos han hablado de causas, los sociólogos sí hablan bastantes causas, ¿no? Sí, otro dígame. Podría ser cómo afecta el comercio informal al tunecino. Claro, claro. Cómo afecta, que está dentro de las causas, pues, ¿no? De los efectos, ¿no? Correcto, está bien. Eso han hablado porque, fíjate, te digo, ¿por qué eres informal? No hay trabajo, ya lo conocemos ya, ¿no? No hay trabajo, ¿sí? No hay trabajo. O otros dicen, hay trabajo y me pagan poco. O trabajo, pero no es para mí, yo estoy un poco delicado, necesito un trabajo así. ¿Te das cuenta? Pues eso ya ya hay trabajos cualquier cantidad. Nosotros queremos algo nuevo y lo estoy orientando. Y también estoy que lo orienta a mi asignatura, ¿sí? Sí, escucho. Empiezan un emprendimiento y cuando recién empiezan un emprendimiento, un negocio pequeño, uno empieza como informal. Claro, claro. ¿Y eso cómo significa? ¿Qué quiero dar a conocer ahí? O sea, que quiero que aprendan a decirme qué quiero dar a conocer. Claro, estoy tratando de que me digan eso. Sí, ahí estoy queriendo llegar. Yo voy a dar una más, a ver. Ya, voy a llamarle la ganancia, ¿no es cierto? Ganancia. Vamos a suponerlo por semana, ¿no? Por semana del comercio informal. Ya está. Listo. ¿Cómo la ves? Entonces, yo voy a dar a conocer cuánto ganan semanalmente los comerciantes informales. ¿Y eso qué puede hacer? A lo mejor le da buenas vibras al que está por ahí hasta robando, o
o le da comparabilidad a quien dice, no, no me conviene, ganan poquito, yo gano más acá, algo así, ¿no? Eso puede generar tantas cosas que puede ser de ayuda o puede ser peor, ¿no? Pero eso es lo que se tendría que explorar. Entonces repito, esto en la metodología le llaman objetivos de la investigación. ¿Qué hacen? Le ponen verbos, ¿no? Por ejemplo, acá en la primera, determinar... Miriam, ventajas y desventajas informal de combustible. Ya, esa la conocemos ya. Sí, ya la conocemos. O sea, estoy tratando de que se haga esto. Casi no hacen esto, sí, no hacen estos trabajos. ¿Sí? Yo no he visto un trabajo que diga cuánto gana por semana estos comerciantes informales. No he visto. Sí. No he visto. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más podríamos tener? Muchas cosas, ¿no? Yo se me ocurre bastantes cosas, pero lógico que lo estoy orientando también, pues no, lógico. Y pues ustedes pueden ver causas, ventajas, se van a encontrar con lo mismo. Yo entonces estoy tratando de entrar un poquito por lo mío y otro poquito con lo que debe hacerse, ¿no? Muy bien, voy a hacer otra más, ¿sí? Voy a ver, ¿sí? Ahora sí le pongo porcentaje, ¿sí? Porcentaje. Pero miren, aquí incluyo otra más, ¿sí? De donde digo porcentaje de ganancia, de ganancia. En todo caso, no. Porcentaje nomás de informales, nada más, así como la puesto hace ratito, informales, para que se haga más, ¿sí? Y le voy a poner algo que ustedes siempre hablan del sexo, entre hombres versus porcentaje informales. A veces ustedes hablan de la variable sexo, pero no saben para qué lo utilizan, ¿no? ¿Sí? Y fíjense, yo lo estoy dando valor agregado. Ya. Si estoy en mi trabajo de informales, quiero saber si es igual el número de mujeres que trabajan al número de hombres, o hay más hombres que mujeres, o hay más mujeres que hombres. ¿Sí? Eso sería una preocupación para ver tanta pobreza, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí saldrían, pues, ¿por qué no? Ya todos salen variables cualitativas por ahí, ¿no? ¿Sí? Voy a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Porque no podemos perder más tiempo. Pero fíjense, si esto fueran, no son, sino es, perdón, no dejan de ser, sino son los objetivos de investigación. ¿Qué hacen cuando me enseñan metodología? Me dicen, los objetivos de la investigación se utiliza el verbo, debe estar bien redactado, debe estar en presente, no debe ponerse en futuro, ¿no? O debe ponerse en pasado. Esas cosas nos dan, ¿no? Pero no nos dan ejemplos. Yo te digo acá, mira, ¿qué pasa si le pongo al primero? Determinar el porcentaje informal en el distrito de Tumbes en el comercio informal. ¿Ah? Y ese es el objetivo 1. Determinar el precio del combustible informal versus el precio del combustible no informal. ¿Sí? Establecer otro objetivo, la ganancia por semana del comerciante informal o del comercio informal. Entonces, fíjense, estoy haciendo mis objetivos y eso es lo que voy a dar a saber en mi proyecto. Eso se llaman objetivos de la investigación. Entonces, sencillo. Muy bien. Nos vamos a dónde? Acá. Voy a insertar y voy a decir quién es mi población acá. A ver, ¿quién es mi población acá? ¿Quién es mi población acá? ¿Alguien me puede ayudar a decir? Acá, mi población, ¿quién sería?
¿Quién sería mi población? Entonces, toda la biopoblación va a ser todos los personas, voy a poner aquí personas, distrito Tumbes, correcto, distrito Tumbes. Bueno, habitantes, ¿no es cierto? Correcto, pero como dice su compañero, distrito de Tumbes. Esa es mi población, ¿sí? Esa es mi población. Y voy a preguntar, miren, sigo preguntando, ¿no? Sigo preguntando. ¿Quién sería mi muestra? ¿Quién sería mi muestra? Voy a ponerla. Los que venden, Es informal. los ¿Quién sería mi informales. muestra? ¿Quién sería mi muestra? Los comerciantes informales de combustible. Los comerciantes informales. Ajá. Ajá. Muy bien. Muy bien. Entonces serían las mismas personas, ¿no es cierto? Pero que se dedican al comercio informal, ¿correcto? Informal. Supone que de combustible, ¿no es cierto? Correcto. Ya está. Entonces, lo que quiero es que ustedes vean cómo más o menos, ¿sí? De aquí, de esta población, ¿sí? Seleccioné a todos los comerciantes informales. Y de ahí saqué una muestra. Acá está mi muestra. Lo saco para acá. ¿Sí? Ahí está mi muestra. De esta población, yo voy a encontrar mis parámetros, ¿sí? Mis parámetros. Entonces, ¿qué voy a encontrar acá como parámetros? ¿Sí? Voy a ponerlo acá, ¿ya? Voy a ponerlo acá los parámetros, ¿sí? Ahí voy a poner mis parámetros, ¿ya? Mis parámetros, ¿sí? Ahí voy a poner mis parámetros, ¿sí? Y uno de los parámetros que se conoce, ¿sí? Es la llamada media poblacional, ¿sí? Aunque podría insertar, voy a ver si inserto esto, ¿sí? Símbolo, mira que estoy tratando de hacer un poquito de símbolo, no sé, acá está, ya está. Inserto este, sí, ya está, ahí está. Esto se llama, sí, esto se llama, sí, esto se llama la media poblacional. Y ustedes lo han hecho. Algunos dirán, sí lo he hecho, pero no me acuerdo, ¿sí? La media poblacional. Entonces, el primer parámetro que ya estoy marcando aquí es la media poblacional, ¿sí? La pregunta es, ¿esta media poblacional qué me va a permitir hacer? Repito que el primer parámetro que estoy seleccionando es la media poblacional. De mi proyecto, ¿qué me va a permitir hacer? Meterme por mi población y encontrar ¿qué? Encontrar ¿cuál de estas? A ver quién me dice cuál de estas. Esta. El porcentaje de informales. No. Esta. La ganancia. La ganancia por semana del comercio informal. Fíjense. Entonces, cuando tú digas en tus conclusiones, en tus objetivos decías determinar la ganancia por semana del comercio informal. ¿Y en tus conclusiones qué tienes que decir? Tendrías que decir, la ganancia por semana del comercio informal está comprendida de 500 a 700 soles, por cierto. ¿Sí? ¿Y quién te dio eso? ¿Cómo lo sacaste? Ahí está, con este parámetro. Con este parámetro. Ahí está, eso se conoce como parámetros. ¿Sí? Esos son parámetros. Otro parámetro. Vamos a ver otro parámetro. Otro parámetro, ¿qué es este? También lo han dicho ustedes, distribución binomial. Tienen que acordarse. ¿Sí? Este primero lo hablaron, distribución normal, la media y no sé qué cosa, ¿ya? La binomial habló de la T.
ese es el porcentaje o la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? ¿Sí? El porcentaje o la probabilidad de éxito. Entonces, este parámetro que me va a permitir encontrar en mi trabajo así de rápido que estamos haciendo, correcto, 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 muy bien. Ahí está el porcentaje de informales, ¿te das cuenta? Y eso lo estás definiendo en tus objetivos. Por eso algunos dicen, ¿y la estadística acá para qué me va a servir? Para nada. Así dicen todos. Pero es porque todavía no salen. Que cuando tengan que salir con sus proyectos no saben qué hacer, ¿no? ¿Qué hacen? Van y pagan cuando un trabajo es tan sencillo, ¿no? Y como que aprendes a explorar, aprendes a investigar, aprendes a meter todos tus contenidos. Fíjense, yo hago esto y meto mis contenidos míos. Entonces, ¿yo podría desarrollar esto? Sí. Y lo hago fácil, lo hago súper sencillo, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, pero no me interesa que hagas ahorita por el tiempo. Me interesa que entiendas cómo trabajan nuestros contenidos. Eso me interesa. ¿Ya? Con el tiempo ya lo podrás, tiempo para aplicar. Sigo, ya mencioné 2 parámetros poblacionales de estudio, 2 características de estudio que le demos a cada rato parámetros. Voy a colocar otro más, ¿sí? Uno que, a ver, este lo voy a colocar así, ¿ya? Porque si lo puedo hacer, ya. Este parámetro se llama, no lo han hecho por ahí, pero yo lo voy a hacer así. ¿Cómo se llama? Control V, ¿no? ¿Está? Control V. Entonces lo voy a llamarle a este. Voy a llamarle 1, ¿sí? Voy a llamarle 1. Y a este voy a llamarle 2. Ya está. ¿Cómo se llaman a estos? ¿Cómo se llaman a estos? Media 1 menos media 2, ¿cómo se llama? Se llama la característica o el parámetro se llama diferencia de medias poblacionales. No te olvides que este se llama media poblacional, ¿sí? Entonces aquí sería diferencias de medias poblacionales, ¿sí? Si quisiera utilizarlo acá, ¿a cuál sería? ¿A cuál sería? Informales, hombres versus mujeres. ¿A cuál? De nuevo. Informales, hombres versus mujeres. No. Precios, profe. El precio informal de... Entonces, en el precio. Ajá, el precio estamos hablando del precio del combustible, no se olviden. Precio del combustible informal versus precio de combustible no informal, ¿cierto? Entonces, eso me ayudaría a decir cómo es la diferencia, ¿sí? La diferencia ¿son iguales los precios? No, me va a decir que el precio informal es más caro que el o me va a decir que el precio informal es más barato que el otro. Pero me va a decir en función de una técnica, no en función de lo que yo encuentro y que me dicen la gente, ¿sí? Y a la gente no le puedes creer porque se queda en hipótesis. Y tú trabajas con hipótesis estadísticas. No te vayas a olvidar, ¿sí? Ya tengo 3 parámetros. ¿Quieren más? Más voy a poner, ¿sí? Por ejemplo, tengo el P1 y tengo el P2. Ahí está. ¿Y este cómo se llamaría? Diferencia, ¿sí? Diferencia de proporciones poblacionales. No se olviden que este es el parámetro, la característica proporción poblacional. Y este es diferencia de proporciones poblacionales. O comparación también le llaman de proporciones poblacionales, ¿sí? ¿Y ese a cuál me ayudaría acá? ¿A cuál me ayudaría acá? ¿A cuál me ayudaría acá a solucionar mi problema? ¿A cuál? El porcentaje informal es hombres. Ajá, ahí me va a decir si hay más hombres o menos hombres que las mujeres en este comercio informal y en qué porcentaje están. ¿Cómo la ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú leas diferentes proyectos,
Mírale sus objetivos y míralo cómo lo han encontrado. ¿Sí? Lo encuentran solamente con expresiones de hipótesis que no son estadísticas. Y así lo colocan y así lo pasan. ¿Cómo la ves? Si yo fuera jurado de estos proyectos y que muchos lo hacen en contabilidad, ninguno pasaría. ¿Cómo la ves? Pero nunca soy jurado de ahí. ¿Ah? Y sin embargo, sí hay varios, sí que he leído, que están muy bien hechos, ¿no? Muy bien hechos. Así es este tipo de trabajos. Por eso tú lees cualquier artículo científico de cualquier base de datos, Scopus, bueno, un montón que hay, ¿no es cierto? Cielo, ¿no? Alicia, hay un montón, ¿no? Toditos ellos tienen parte estadística. Ninguno deja de tener parte estadística. Lee para que tú veas, no te engaño. Y la estadística es tan amplia, ¿no? Nosotros estamos en el primer cursito. Es súper amplio, ¿no? Súper amplio. Muy bien, pero mira cómo te lo estoy diciendo, ¿no? Te lo estoy diciendo de la manera más sencilla. ¿Hay más parámetros? Sí. Lo vamos a mencionar por lo menos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí creo que tengo que insertar esta. Ojalá la encuentre, sí, ojalá, porque esto me demora, ¿sí? Aquí tengo que insertar. Aquí está. ¿Esto cómo se llama? Sus compañeros lo dijeron, ¿no? Ahí está, sí. Bueno, esto era, sí, lo dijeron sus compañeros, sí. Sigma es dirección estándar, pero yo lo voy a poner al cuadrado, ¿no es cierto? Yo lo voy a poner al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Vamos a suponer que es al cuadrado, ¿ya? No es sigma 2, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Pero no sé si la puedo poner, ¿no? Vamos a ver si la puedo poner por acá. A ver. Ah, sí la puedo poner. Este es superíndice, ya está, ya. Ahí está al cuadrado, ¿eh? Sí. Lo pongo al cuadrado, ahí está. Ponla ahí. ¿Sí? Y también podemos colocar, ¿sí? Y también podemos colocar, ¿sí? Ese es un parámetro que se llama varianza poblacional, ¿sí? Varianza poblacional. Y también tenemos otro, guarda, ¿qué pasó? ¿Qué se cambió? ¡Wow! Se cambió. ¿Vieron que se cambió? Vamos a hacerlo así, ¿sí? Se cambió sumatoria, vuelvo a ponerla porque se cambia, ¿no? Es medio raro. Se cambia, es medio raro, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo hago? Mejor lo voy a bajar así nomás, ya está. Ahora sí tenemos otro, sí, que se llama wow, fíjense. Ya está. Se queda prendido, sí, ahí, no sé. A ver, vamos a ver acá. Ahí ya no quiero super esto, quiero ahí. Ya está. A ver. Aceptar. Y se me va más. Bueno, lo cierto es que yo quería hacer esto, ¿no? Ahí, sobre esto, ¿no? Ya. Bueno, aquí es varianza 1 sobre varianza 2, o sea, relacionar dos varianzas, ¿ya? Bueno, no tenemos más objetivos, pero podríamos poner, por ejemplo, y un objetivo que diga, y un objetivo, en todo caso, un interés o vamos a ponerlo mejor, ¿sí? Quisiera saber, por ejemplo, otro alcance más para dar a conocer la variación de las ganancias del comercio informal. Ya está, mejor así, comercio informal.
Significa, quiero ver cuál es la variación que sufre las ganancias del comercio informal, ¿sí? Si es constante o tiene una variación, llamémosles, donde algunos días ganan mucho, algunos días ganan poco y algunos días no ganan nada. ¿Y eso qué me va a dar? La varianza, ¿sí? Entonces también puedo ver cómo es su tendencia de ellos, ¿sí? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Sí? Y también puedo encontrar la variación de las ganancias en el caso del sexo hombre y la variación de las ganancias en el caso del sexo mujer. A lo mejor hay alguno que tiene más preferencias, ¿no? Es decir, la gente compra más al que es del sexo hombre o que al sexo mujer, no sé. ¿Y eso qué me dice? Me dice ¿y eso qué me dice? Me dice las variaciones, me dice la varianza, ¿no es cierto? Para poder saber qué se puede hacer ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo encontrar quién tiene más variación o quién más estable, ¿no? Más o menos así va. Un ratito. Sí. No, voy a subir. Sí. 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 Ya. Entonces, sí. Repitiendo ahora esta última parte porque ahí nos vamos a quedar por lo primero y después seguimos con lo segundo. ¿Esto qué es esto? Que lo estoy remarcando. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué son esos? ¿Sí? ¿Qué eran esos? ¿Qué eran? Todo esto que lo estoy resaltando acá, ¿qué es? ¿Qué son? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? Nadie se acuerda. Sí están, ¿no? Hola. Sí, ¿podría repetir la pregunta? Tengo fallas de La internet. pregunta es, todo esto que es señalado, que lo tengo señalado con esta cuadrícula, este rectángulo, ¿qué vendrían a hacer? ¿Qué vienen a hacer esto? ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? ¿Qué nombre tienen? Estos, ¿qué nombre tienen? ¿Mm? ¿Nadie sabe? ¡Wow! ¿Qué hago? Tengo que poner el nombre, pues, ¿no? Lógico, ¿no? ¿Qué más puedo hacer acá? Voy a poner el nombre, pues, para que no se olviden, pues. Ahí. Estos se llaman... Voy a borrarlo porque está agarrando muy abajo. Ya. Vamos a poner la canción. Ahí sí. Estos se llaman, sí, para que no se olviden, los llamados parámetros, ¿sí? Sí, los llamados parámetros, ¿sí? Sí, no. Sí me he dado cuenta que muy distraído, me parece que me he excedido, ¿sí? Estos son los llamados parámetros o características de estudio, ¿sí? De manera simbólica. Y repito nuevamente, la media poblacional, la proporción poblacional, la diferencia de medias poblacionales o comparación de medias poblacionales, la diferencia de proporciones poblacionales o comparación de proporciones poblacionales, la varianza poblacional y la relación o comparación de varianzas poblacionales. ¿Sí? Este es 1 y este es 2, por favor. ¿Ya? No le he podido poner el 1 porque no me sale en estas formas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se llaman entonces todos estos? ¿Cómo se llaman? A ver, ¿quién me dice nuevamente? ¿Cómo? Los parámetros. Los parámetros, ¿no es cierto? Sí. Algunos están que se duermen, ¿sí? Pero espero de que por lo poquito que algunos me han entendido, puedan por lo menos a descifrar. Bueno, pero esos parámetros, vuelvo a repetir, es del proyecto y es de la población. Entonces ustedes cuando van a encontrar, ¿sí? Cuando van a encontrar la estimación, no se olviden, es el proceso de estimar un valor
a los parámetros ¿Y cómo vas a llegar a encontrar este valor? ¿Cómo lo vas a encontrar? No se encuentra de acá. Se encuentra utilizando una muestra. Una muestra. ¿Sí? Una muestra. Entonces, aquí van a aparecer esos elementos que te van a ayudar a llegar a estimar este parámetro, ¿sí? ¿Y qué elementos? ¿Cómo se llama? Voy a ponerle sus nombres para que no se olviden, ¿sí? Para que no se olviden, ¿sí? Estos elementos se llaman, ¿sí? Estos elementos se llaman estimadores, ¿sí? Estimadores, así se llaman, ¿ya? Aquí aparecen los estimadores, ¿ya? Entonces, voy a ponerlo acá. ¿Y cuáles son los estimadores que van a aparecer aquí? Voy a ir poniéndolo acá, ¿ya? Ahí lo vamos a ir poniendo, ¿correcto? Por ejemplo, cuando hablo para la media poblacional, ¿sí? Acá, el estimador para la media poblacional, ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿Cuál era? X raya, ¿no? X raya. Entonces voy a poner X media, ¿ya? X media. Y la media aritmética, pues, media aritmética. Lo estoy poniendo así porque no puedo poner la raya encima, ¿ya? Aritmética, ya está, media aritmética. A los que no lo puedo poner, ya les pongo así, media aritmética. Se llama X raya. Y eso es lo que tú has trabajado, ¿no? Lógico. Guarda. Ya está. ¿Sí? Entonces, eso se trabaja ¿en dónde? En la muestra. En la muestra, porque aquí estoy en la muestra, no te vayas a olvidar. ¿Sí? Para el otro parámetro, proporción poblacional, en la muestra, ¿con cuál vas a trabajar? Ahí sí vas a trabajar con la P minúscula, ¿no es cierto? Esa que trabajaban tus compañeros, ¿no es cierto? Pon el minúscula ahí, está, ¿sí? Trabajaban tus compañeros, ¿sí? Y eso era, ¿qué era? Era X sobre N, ¿te acuerdas? Sí, tienes que acordarte. Muy bien. Para el otro, igualito, ¿no es cierto? Diferencia de medias. Medias 1, ¿sí? Media aritmética 1 menos media aritmética 2, ¿sí? No te vayas a olvidar, ¿sí? Pero en la muestra, por eso pongo X. El que sigue, proporción, igualito, proporción 1, sí, proporción 1, menos, guarda, ¿por qué se pone mayúscula? No es minúscula, tiene que ser minúscula porque la mayúscula es en la población, ¿sí? Ya está, ¿sí? Media proporcional. Esa es la proporción poblacional muestral, ¿sí? Ya está. A la varianza sí tienes que acordarte, ¿no? S cuadrado, muestra, pues sí tienes que acordarte. Si no te acuerdas, uy, ahí está muy mal ya. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Y S cuadrado, llamémosles 1 sobre S cuadrado, llamémosles 2, ¿no es cierto? Ya está, 2. Pero no es una S mayúscula, sino, bueno, pues puede ser mayúscula, ¿no? No hay problema. Pero es una S, ¿no es cierto? Es una S. Bueno, si alguien no lo ve todavía bien, pues te lo puedo poner arriba. Sí, claro, ¿no? Ya habíamos dicho que sí lo puedo poner arriba. ¿Sí? Fíjense que lo estoy haciendo bien bonito, ¿no? Algunos dirán, pero qué paciencia que tiene. Otros dirán, ah, ya no me gusta porque está metiendo ya un poco esas cosas que no quiero, ¿no? Es que así es, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Para que se vea, pues, las varianzas. Igualito quería hacerlo en la otra, pero no me dejaban, no me dejaban. Entonces, esto se demora un poquito si quieres expresarlo, pero se hace, ¿no? Se hace bonito. Ya está, mira, ya no ves, ahora sí, ¿ves? Inclusive los otros lo puedo bajar, no solamente para muestra nomás, ¿ya? Para muestra nomás. Por ejemplo, ahí, este lo puedo bajar, ¿sí? Se expresan más bonito, ¿no es cierto? Subíndice, este sería subíndice, así, aceptar. Y se van a ver así, ¿no? Ustedes ven en los libros así. En revista bibliografía lo va a ver así. Yo estoy poniendo así, pero yo estoy más que nada en explicativo, ¿sí? Ya está. ¿Sí? Se ve bonito, ¿no? Acá, fíjense. Este también lo puedo hacer subíndice, ¿sí? Este de acá. Aquí.
Lógico que se va a ver un poquito alejado, pero da la idea, ¿no es cierto? Da la idea. Ahí está su índice. Sí, ya está. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Da la idea, ¿no? Así quería hacerlo en los parámetros, pero no me dejaba porque se me quería inclusive cambiar de símbolo, ¿no? Ya está. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Más o menos así, ¿ya? Muy bien. Estos que son los estimadores. Entonces, utilizando un proceso, sí, utilizando un proceso. Utilizando un proceso, sí, voy a utilizar por acá la última explicación de esto, sí. ¿Cómo sería? Con algo que me dé una curvita, sería, una curvita sería este, no, este podría ser, a este acá. Utilizando un proceso, sí, utilizando un proceso, todos estos estimadores, sí, van a servir como proceso estadístico para encontrar esto, sí, que está acá, a estos, no da vuelta, no, ahí está, a estos parámetros poblacionales, sí, se dio feo, ¿no? Se dio feo, no me gustó la forma, sí, quería utilizar una forma redonda, ¿no? A ver, este me parece que está mejor. A ver, entonces utiliza, creo que es la misma, ¿no? Va, es la misma, no me gusta, ya está. Es la misma, sí. Bueno, voy a hacerlo directo mejor, ya. Voy a hacerlo directo, sí, no se puede. Estos estimadores utilizan un proceso de tal manera que permite que con todos estos estimadores tú puedas encontrar todos estos parámetros, ¿sí? Todos estos parámetros. Muy bien. Si tú lo ves desde este punto de vista, la estimación entonces es el proceso mediante el cual, utilizando los valores muestrales, estimas a los parámetros poblacionales o características de estudio, ¿sí? Entonces, mediante estas estimaciones es lo que hemos leído nosotros en la estimación estadística. Y la prueba de hipótesis es que cuando tú defines estas hipótesis de estos parámetros, de estas características de estudios, tú vas a decir, se acepta o se rechaza estas afirmaciones, estas aseveraciones, estos valores, estos conjeturas que se hace, o estas respuestas anticipadas a este parámetro. Entonces haces el proceso de prueba, ¿ya? Pero para eso sirve. Entonces esta última unidad, ya todas las simbologías, casi todas, se han visto. Si no las has asimilado es porque no las has querido aprender, simplemente lo has querido solamente pasar, ¿sí? Una cosa es que tú pases y saques más de un 11, y otra cosa es que tú la aprendas y yo me saque 0. Si yo la aprendo y me saque 0, yo hago fiesta en mi casa, ¿sí? ¿Sí? Lógico. ¿Sí? Como a varios le escucho siempre cuando después de un examen, oye, está facilito, pero me saqué bajo, dicen, ¿no? Pero es que ese sí aprendió, o se dio cuenta que era fácil de aprenderlo, ¿no? Claro, ¿sí? Muy bien. Preguntas o consultas hasta acá, si no regresamos ahora sí, para seguir ahora sí, cómo encontramos estas estimaciones y cómo probamos estos parámetros, ¿sí? Vamos a entrar ya al proceso técnico ahora sí, ¿sí? Al proceso técnico, ¿sí? Al proceso técnico. Preguntas y consultas hasta acá, pero esto es lo que yo quería dejar, que cómo se ve en la realidad cómo se ve, que quería que te compenetres porque si no vas a quedar vuelta con lo mismo, ¿no? Yo aprendo a sacar esto y ya está, ya no me interesa para qué sirve. Tiene que interesarte para qué sirve, aunque al final lo aprenda la técnica, no, pero tú debes manejar así el estilo, ¿verdad? Así debes manejar el estilo. Muy bien, si se entendió, entonces regresamos a lo nuestro, ¿sí? No hay consultas, ¿sí? No hay consultas, no hay preguntas. Vamos a entrar a lo nuestro, ¿sí? Ya está. Creo que ahí es, ¿no? Ahí es, más o menos, ¿no? Ya está. Vamos a entrar a lo nuestro, ¿sí? Vamos a entrar a lo nuestro, ahora sí. No hay consultas, no hay preguntas. Y ahora sí. ¿Qué era una hipótesis estadística? Era cualquier afirmación, conjetura, aseveración, respuesta anticipada
que se hace acerca de algún parámetro o característica de estudio. Ahora sí tienes que entender que son parámetros o características de estudio. A ver, repítame las 6 que hemos hecho. Cualquiera, repita una de la que se acuerda. A ver, escucho. A ver, cualquiera, repita al menos una de las que hemos hecho. ¿El porcentaje informarle? ¿El porcentaje qué? No, así no se llama. Tiene que decir su nombre. Quiero saber los parámetros o características de estudio. Esos son de las poblaciones, acá está, de las poblaciones. Quiero saber el nombre. El nombre. Me lo he recalcado a cada rato porque eso es lo que ustedes no captan, ¿sí? Y no solamente en ustedes, sino eso, y por eso lo recalco a cada rato. La mayoría me pone el silencio, esto, pero vuelta después se le va, ¿no? Se le va de nuevo. Quiero saber el nombre de los parámetros o características de estudio que hemos hecho hace un momentito. A ver, de toda la sala, ¿qué opine? Cualquiera, un nombre cualquiera. A ver, de nuevo, porque no se escuchó bien. Repítelo de nuevo que no se escuchó bien. A ver, repitan, pues, no sé. No. La media poblacional, profe. Correcto. La media poblacional. 1. Nos faltan el resto. Ya va la 1 ya. Media poblacional. Es un primer parámetro. Otro. ¿Cuál? Correcto, pero debe decirse completo. No te vayas a olvidar. ¿Eh? Mira, su compañero dijo la media poblacional. Correcto. Tú debes decir la desviación estándar poblacional, porque son parámetros. ¿Sí? Si tú dices desviación estándar, te van a decir de la población o de la muestra, te van a decir. Entonces te vas a confundir. Cuando hablamos de parámetros es de la población. Y cuando hablamos de estimadores es en la muestra. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Listo. Tenemos 2. La media poblacional y la varianza poblacional o desviación estándar poblacional, que es lo mismo. ¿Sí? A ver. Sigamos, necesitamos más, porque he hecho más ahí. ¿Cuál es? Pero completo, no te vas a olvidar. Ya, muy bien, correcto. Diferencia de medias poblacionales o comparación de medias poblacionales. Muy bien, van 3. Proporción de la población, profesor. Sí, pero ese ya lo dijeron. Todavía no. Proporción poblacional o de la población que dijo su compañero. ¿Ya? Pero el nombre es proporción poblacional. Van 4. Nos faltan 2. Diferencia de la proporción poblacional. Correcto. Diferencia de las proporciones poblacionales o comparación de las proporciones poblacionales. Muy bien. Nos falta una. La relación de varianzas poblacionales o comparación de varianzas poblacionales. ¿Y por qué no le pongo diferencia? Es una relación. Cuando son variaciones, se hace relaciones, ¿no es cierto? Se relaciona uno en función del otro, ¿ya? Eso trabaja la varianza. ¿Sí? Ya está. Entonces, eso es, cuando yo leía hipótesis estadística, era cualquier afirmación de que de un parámetro o de algún parámetro o característica de estudio. Era una conjetura de algún parámetro o característica de estudio. Era una aseveración de algún parámetro o característica de estudio, o era una respuesta anticipada que se hace de algún parámetro o característica de estudio, y siempre este es de la población o de más población. Entonces los parámetros, características son de las poblaciones. Y los estimadores que nos ayudan a encontrar esos parámetros son en las muestras. Y ahí tenemos a la media aritmética, la varianza, la diferencia de medias aritméticas, la comparación de proporciones muestrales y relación de varianzas muestrales. ¿Sí? Esos son los estimadores. Entonces, no nos podemos equivocar. Ya no nos podemos equivocar. Vamos entonces, vamos a entrar a ese proceso ya de cálculo, ya completo, al proceso de cálculo completo. Para ese proceso de cálculo vamos a ver que en las hipótesis de prueba o hipótesis de un costrate o prueba de hipótesis, siempre vas a
a trabajar con dos hipótesis de prueba. No es que se divide, no, sino es el trabajo del proceso. Y para ese trabajo de proceso es que tú vas a trabajar con dos hipótesis que te va a permitir hacer la prueba. Una hipótesis que se llama hipótesis nula y que generalmente le ponen H sub 0, y otra le ponen que se llama hipótesis alternativa, que generalmente le ponen H sub 1 o H sub A. Es lo mismo, ¿ya? La hipótesis nula siempre va a ser la hipótesis que se quiere probar. Siempre. La hipótesis H sub 0 o nula, no te olvides, asigna un valor específico al parámetro en cuestión y por lo tanto el igual siempre forma parte de H sub 0. ¿Qué significa? Que cuando tú quieras probar algo, en el H sub 0, el símbolo igual o la palabra igual siempre va a permanecer en la hipótesis nula, ¿sí? Pero es lo que siempre quieres probar, ¿ya? Por ejemplo, tú quieres probar que el salario de los hombres o la renta de los hombres en este comercio informal es mayor que la renta de las mujeres o la ganancia de las mujeres en este comercio informal, tú tendrías que probar y decir hombres mayor igual que mujeres. Ese es H sub 0, porque siempre va él igual. Siempre va él igual, ¿sí? Siempre va él igual. Entonces, este igual nunca va a ir aquí, no. El igual siempre se considera acá, ¿ya? Por eso en el H sub 0 siempre trabajamos igualdades, ¿no? Siempre trabajamos igualdades. Muy bien, y la alterna que viene a ser es la hipótesis supuesta y contraria a esta que tú vas a trabajar, ¿ya? A lo que se quiere probar. Entonces, la hipótesis nula no es más que la hipótesis alterna, perdón, no es más que la negación de la nula. Incluye todo lo que la nula excluye, ¿no? Entonces, todo lo que no se considera acá va en la alternativa, ¿ya? Muy bien, con esas hipótesis tú tienes que trabajar, ¿no? Tú tienes que trabajar. Entonces, por tanto, la idea básica de la prueba de hipótesis es que los hechos tengan probabilidad de rechazar H0. Entonces, llamémosles en el trajín de estas pruebas, siempre la idea básica es que tú siempre tengas la probabilidad de rechazar H0, ¿sí? ¿Y qué es la hipótesis H0? Entonces va a ser la afirmación que podría ser rechazada por los hechos, ¿sí? Entonces, cuando tú trabajas ya en función de los resultados, de los hechos que le llaman acá, siempre debería llegar, ¿no? Básicamente a rechazar H0, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la afirmación que podría ser rechazada por los hechos. Si no rechazas es porque los hechos son iguales a lo que tú supusiste, a lo que tú afirmaste, o a lo que alguien especialista afirmó, ¿sí? Pero los hechos es que siempre se rechaza H0. No siempre sucede en la prueba, pero ahí va la idea básica, ¿ya? Y el interés del investigador, no te olvides, se centra, por tanto, en la alterna. Claro, porque si tú rechazas H0, toda investigación o todo investigador se va a centrar en la alterna, ¿ya? Es decir, que la alterna sea de él, que acepte la alterna, ¿no? La prueba siempre es de rechazos, ¿no? O de aceptaciones, pero siempre en H0, ¿ya? Si tú rechazas H0, entonces el investigador se queda con la alterna. Si tú aceptas H0, el investigador no probó lo que quería, ¿no es cierto? Si esta teoría tú lo haces tuya, entonces las pruebas se te hacen simples, Mejor dicho, los procesos. Hasta ahí voy a dar un ejemplo, ¿sí? Solamente para ayudarnos un poquito con la teorización que tenemos hasta acá. Dice, un emprendedor tumbesino elabora yogur de guanábana, ¿sí? Y en su botella imprime en su etiqueta contenido 750 ml aproximadamente, como así lo hacen la mayoría. Ese es un emprendedor. Ahora dice, el comprador solicita comprobar el contenido de las botellas
y selecciona 9 de ellas al azar. Las mide y encuentra que el promedio era el promedio de que, ¿por qué le pone X promedio? Ah, le pone X al promedio porque ha seleccionado, ha seleccionado una muestra y le pone X. ¿Ya? ¿Ya? Y encuentra que sale 747.5 ml. Y con una desviación estándar, le pone S, ¿te das cuenta? Cuando le ponen S es de la muestra, no te vayas a olvidar. Si no usas esos lenguajes, te vas a equivocar. ¿Sí? Las muestras. ¿Sí? Y bueno, estándar 0.75 ml. La pregunta es, ¿presentan los datos? ¿Presentan los hechos? También puede ser, ¿no? Evidencia para indicar que el contenido promedio de latas es diferente del enunciado de la etiqueta. Acá, que lo enuncian en la etiqueta. ¿Qué dicen ustedes? Si yo quiero probar eso, ¿cómo debería ser la prueba? ¿Sí? ¿Cómo debería ser la prueba? Y te indico con palabras sencillas. Cada vez que tengas un caso, cada vez que tengas un proyecto, ¿sí? Y tienes este proyecto que está acá, ¿sí? Por ejemplo, o este caso que está acá, en este ejemplo, tienes que indicar de qué parámetro están tratando todo el caso. Porque el parámetro es el que vas a probar. No te vayas a olvidar, ¿sí? No te vayas a... Entonces, cuando tú digas, voy a ver de probar la hipótesis, esta hipótesis nula tienes que mencionarle cuál es el parámetro. Que la alterna este mismo parámetro, pero contrario a todo lo que pongas acá. Entonces, aquí, en ¿cuál crees que sea el parámetro que vas a trabajar? Por eso te dije que identifique los parámetros. Tienes que manejar eso, para que los casos se te haga simple. Y muchos de los casos lo han socializado tus compañeros, pero lo han hecho sin nada más. Ni saben cuál es el parámetro, ¿no? Pero ahora se van a dar cuenta que pueden revisar lo que han socializado y se van a dar cuenta cuál es el parámetro, ¿sí? Van a comenzar a identificar porque han hecho H sub 0, H sub 1, han hecho un montón de simbologías, nos han probado, nos han concluido, ¿no? Que no se han dado cuenta. Yo les decía que eso era cuentos de la otra unidad, pero que estaría bien porque ya dejó bastante. Y ustedes están practicando ya, ¿sí? Porque esto también es los ejercicios de los trabajos individuales. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Yo todavía estoy entrando, pero lo estamos haciendo un poquito ordenado, ¿no? Sí, un poquito ordenado. Y estoy tratando de que tú lo enfoques. Entonces, volviendo y que no se pase la idea. En este caso, en este ejemplo, ¿cuál sería mi parámetro que está queriéndose probar acá? A ver, ¿quién de los que ya entendieron esto me puede decir cuál es el parámetro de estudio acá? La característica de estudio acá. De acuerdo a todo el enunciado, por supuesto, ¿no? ¿A quién quieren probar acá? No te olvides la pregunta. ¿Presentan los datos suficiente evidencia? Tienes que contestar a esto. Y decir, los datos presentan suficiente evidencia que sí es cierto o que no es cierto, lo que dice la etiqueta. Tienes que decirlo así. Ya, la pregunta es, ¿a qué parámetro sería? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿dónde están los que socializaron? ¿Ah? Quiero ver ahí su exposición, pues, a ver. Ya ese no es parámetro, ¿sí? La distribución normal estándar no es parámetro. No se olviden que yo lo he repetido primero y ustedes en sala ya me lo han repetido los 6, ¿sí? Y lo he vuelto a vocalizar. La pregunta solamente es, ¿cuál es el parámetro que voy a trabajar acá? Tienen que indicarme. Hemos leído 6 parámetros. ¿Cuál de ellos sería para este? No son 2 o 3, no, es 1 nomás. Cada caso tiene 1, salvo que te haga más, pero... ¿Cuál? Muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Correcto. Muy bien. Eso es. Así tienes que trabajar. Identificó el parámetro que es la media poblacional.
¿Y cuál es la media poblacional acá? Lo que te dice, pues, un emprendedor pone en su etiqueta, ¿sí? Que dice contenido 750 ml. Este supone que es el parámetro, o sea, la media poblacional, o sea, de sus embotellamientos. Bien sencillo, pero su compañero lo sacó de acá, que es la indicación más directa. ¿Cómo la ves? Así tienes que hacer, no poner como lo pusieron tus compañeros y no saben de qué están hablando. Sino los casos que te voy a dar yo y que te lo voy a enviar hoy día, no vas a saber de qué vas a hacer. ¿Sí? No vas a saber de qué se trata. Y lo importante es saber de qué se trata. Entonces, si aquí tú quieres ver si estos datos que te han puesto acá presentan suficiente evidencia para decir que lo que está en la etiqueta es cierto o es falso, ¿sí? O es diferente como dice acá, entonces tienes que probarlo. Y si el parámetro es la media poblacional, entonces tienes que hacer una prueba de hipótesis para la media poblacional, ¿sí? Eso es lo primero que teníamos que ver, y para eso tienes que saber cuál es tu hipótesis nula y tu hipótesis alternativa como primer paso que hemos hecho acá. Muy bien, ahí está, mira. En el H sub 0 quiero probar la afirmación, lo que se quiere probar. ¿Qué se quiere probar? Que la media del contenido de yogur en esas botellas, ¿sí? Es aproximadamente 750 ml. Eso es lo que quiero probar. Y está el signo igual. Puedo probar, es mayor, pero ahí tengo que colocarle mayor igual, porque el signo igual va acá. No te vayas a olvidar. Si te olvidas, ese es tu problema, ¿sí? Ese es tu problema. Siempre va acá. Ahí está la lectura. También te voy a enviar esto, ¿sí? Para que lo repases. Y la alterna, lo contrario que has hecho acá. ¿Y qué es lo contrario? Si este es igual, lo único que me queda es que sea diferente. La alterna. Y así se va armando mis hipótesis. Y así tienes que armarlo. No como tus compañeros que lo pusieron y nadie de ustedes preguntó por qué le has puesto eso. Ni porque siempre dijimos si hay consultas, hay preguntas. Entonces solamente al final les dije nomás que eso es de los contenidos de la tercera unidad, pero que lo iba a repasar nuevamente, ¿cierto? Pero que me daba gusto porque ya había un adelanto y así. Entonces ustedes lo pueden volver a repasar, lo pueden volver a revisar y ya van comprendiendo, ¿sí? Y esos son sus primeros ya ejemplos que pueden ir comprendiendo la tercera unidad. Por eso que dije que en la segunda unidad yo no voy a evaluar esos problemas. Pero sí me daba gusto porque ya me hicieron un adelanto de la tercera unidad. Es decir, no te puedes quejar en la tercera unidad, ¿sí? No te puedes quejar. Hay bastante contenido, ¿sí? Bastante contenido, especialmente aplicativos, ¿no? Entonces, estas son las pruebas, mira. No son cuántas pruebas de hipótesis hay, no. Estas son hipótesis del procedimiento de prueba, ¿sí? Y eso es lo que había hecho primero acá, ¿ya? Cuando hagas estas pruebas, entonces para este contenido ya tenemos esto que está acá. Muy bien, ¿sí? Antes de continuar, voy a ver el SIGAO, porque si no el SIGAO no me perdona, ¿sí? Me cierra. Y a veces nos cierra muy temprano, si no abrí el SIGAO, ¿sí? Para tener el listado, ¿sí? Porque si no, por ahí están controlando la asistencia de los docentes, ¿no? Hasta lo dejo abierto, entonces ya no me la cierra. Ya está, ahora sí, regreso nuevamente, ¿ya? Regreso nuevamente, sí. Ahora sí. Ya está. Ahora sí regreso nuevamente, sí. Muy bien. Y ya identificamos nuestras hipótesis. Listo. Si continuamos algo más, todavía nos queda un poquito más. Cuando tú haces estos procesos de pruebas, siempre te vas a encontrar con las formas. Por ejemplo, la que hemos visto es una forma, pero también hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, vamos a asumir que hay otras formas en el mismo parámetro nada más. Si tienen otro parámetro, cambian el parámetro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, una de las primeras formas, voy a regresar, sería esta. Esta es una forma.
Esta es una forma, ¿sí? Esta es una forma. Este es un tipo de prueba, una forma, ¿ya? Pero hay dos formas más, ¿sí? Hay dos formas más. Mira, la primera que hemos visto es esta, ¿sí? Esta. Aquí puse 750 y aquí puse 750, ¿sí? ¿Cuál es la primera forma? Esto, igual, diferente. La segunda forma puede ser mayor, y siempre le voy a poner igual, porque por defecto es el igual, ¿ya? No te vayan a olvidar que es por defecto. Y la otra, lo contrario, menor, ¿sí? Otra forma es que sea menor y por defecto igual, no se vayan a olvidar el igual, ¿no? Y acá, mayor, o sea, lo contrario. O sea, hay tres formas que tú puedes armar tus hipótesis, tres formas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿en dónde se diferencian las formas? A ver, ¿quién es adivino? ¿En dónde se diferencian las formas? ¿En dónde se diferencian las formas? Algunos dirán en la de encima, pero yo podría decir que no, aquí tiene igual y aquí tiene igual. Por eso es que en algunos autores le ponen igual nomás, ¿no es cierto? Y acá la ponen la diferencia. Entonces, ¿dónde se diferencia? Acá. Aquí está la diferencia. Las formas. En la forma A siempre va a estar diferente. En esta forma B no hay orden, por si acaso, sino que le he puesto ABC. Está el menor. Y en la forma C, ¿sí?, está el mayor. Ahí están las tres formas diferentes. Y esos tienen que manejarlo ustedes. ¿Y por qué? Porque si estás en esta forma A, ¿sí?, esta es una prueba de hipótesis bilateral, ¿sí? Esta es una prueba de hipótesis bilateral. Bilateral, ¿sí? Bilateral, ¿ya? Pero esta forma, esta es una prueba de hipótesis unilateral y esta también es unilateral. ¿Por qué le llaman bilateral? Porque es a dos lados o a dos colas. ¿Y por qué le llaman unilateral? Porque es a un lado o a una cola. Y también le llaman unilateral porque es a un lado, a una cola. Pero aquí se podría confundir, lógico. Si este es a un lado, es al lado izquierdo. Lado izquierdo. ¿Y por qué es al lado izquierdo? Porque es menor. Dice que es menor, ¿sí? Y lo otro es que no se vayan a confundir. Cuando está así, es menor. Algunos lo ponían así y decían, y explicaban mayor, ¿no? Así decían. Y si está a este lado, es mayor, ¿sí? Es mayor. Entonces, este sería al lado derecho, ¿ya? La cola es al lado derecho. Entonces, más o menos así tienen que manejarlo, ¿ya? Así tienen que diferenciarlo. Muy bien. Ya está. Entonces, estoy dando ese aporte para que lo vean dónde están las diferencias, ¿sí? No va a ser cosa que armen una hipótesis así, ¿sí?, y no sepan que es de una cola y la cola está al lado izquierdo. ¿Y de qué cola están hablando? Dirán ustedes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, un poquito ahí, sin borrar, por supuesto, dice, regiones críticas o zonas de aceptación o de rechazo de la prueba de hipótesis, ¿sí? Y en función de que estas regiones críticas, de los tipos de formas de las hipótesis, de los tipos. Si es de este tipo, vamos a ver dónde están las regiones críticas. Si es de este tipo, dónde están las regiones críticas. Y si es de este tipo, dónde están las regiones críticas. ¿Sí? Ahí está, ¿ven? Dice, las regiones críticas son aquellas regiones que contienen los valores en las cuales tú vas a aceptar o en todo caso vas a rechazar la prueba de hipótesis. En este caso, H sub 0 es la que tú aceptas o rechazas que se está probando, ¿ya? Entonces tienes que entender así de sencillo, ¿ya? Esas son las regiones críticas. Y aquí están. Ahí están, mira. Ahí están. Claritas, ¿ya? Hemos hecho con la distribución normal, pero puede ser con la distribución G cuadrado, con la distribución F, la distribución T, con cualquier distribución, ¿sí? Esta es para dos colas. A esto se llama dos colas. ¿Lo ves? Pruebas acá y pruebas acá. Y cuando tú trabajas un alfa, que sus compañeros lo han dicho con alfa, el alfa con esas dos colas lo reparten la mitad para acá y la mitad para acá, ¿sí? La mitad aquí y la mitad acá. Y cuando tú ubicas esto en la tabla, ¿te acuerdas de la lectura de tabla, sí? Aquí, y ubicas acá,
Entonces tú sabes que esto viene desde menos infinito, ¿sí? Menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Entonces tú encuentras estos valores de aquí a acá y dices, aquí rechazo. ¿Qué tal? Tú encuentras estos valores de aquí a acá, aquí rechazo. ¿Te das cuenta? Entonces cuando tú haces el proceso de prueba y si tu valor lo vas a comparar aquí, te cae aquí, tú dices rechazo H0. Pero si te cae acá, aquí, en cualquier punto de acá, tú dices acepto H0 porque esta es zona de aceptación. Eso es cuando estás con este tipo de pruebas. Pero si estás con este tipo de pruebas, que es a un lado, y el lado es al lado izquierdo porque este es menor, entonces estás hablando de este lado izquierdo. ¿Sí? ¿Sí? Estás hablando de eso. ¿Sí? Y aquí el alfa está completo en el lado izquierdo, encuentras esto en tu tabla, y de aquí a acá están todos los valores donde vas a rechazar H0. Y de aquí para acá estarán todos los valores donde tú aceptas H0 y por lo puesto región de aceptación, RA. ¿Sí? Aquí también puse RA, región de aceptación. Muy bien. ¿Y qué pasa si estás en esta prueba? Si estás en esta prueba es al lado derecho y la cola va al lado derecho. ¿Sí? Y tus compañeros han hecho varios casos, ¿no? Tú ni una pregunta le has hecho. Y yo estaba contento porque pensé que sí la habías entendido. ¿Sí? Por eso dije, estoy contento porque ya me ayudaron bastante, ¿no? Pero sí les mencioné que eso no voy a evaluar, ¿sí? Voy a evaluar diferente y también les hice de qué manera voy a evaluar, para que más o menos se ubiquen nomás, ¿no? ¿Sí? Y aquí sí voy a evaluar lo que han hecho sus compañeros ya en la tercera unidad, ¿sí? Y por eso te estoy indicando cómo más o menos debes identificar, ¿ya? Y ahorita estamos identificando, si yo armo una prueba de hipótesis, tengo que ver cómo va a ser mis regiones críticas y después que la defino, sigo el proceso, ¿no? En esta última entonces está para el lado derecho, ¿sí? Aquí está su alfa, aquí está la zona de riesgo. En estos valores de aquí a acá voy a rechazar H0. Y si mis valores están aquí, voy a aceptar H0. Y tú dirás, ¿qué valores? Ah, el valor va a ser de la función de prueba que tú vas a probar, que todavía no llegamos ahí. Ya estamos viendo solamente dónde se rechaza y dónde se acepta. Y esto sí se puede ir trabajando ya con tus tablas, porque eso lo hemos hecho con tablas, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Consultas hasta ahí? ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Los tipos de errores sí lo vamos a dejar para la siguiente clase, para no confundir, ¿ya? Para no confundir. O sea, para el otro miércoles, porque el viernes vamos a trabajar el examen. Entonces, de aquí, cuando tú trabajas, estos alfas son errores, son riesgos, ¿no? Hay que entender qué tipo de errores hay. Hay otros también, pero que lo vamos a explicar rapidito, ¿sí? Nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Y continuamos el otro miércoles, donde ya deberíamos estar haciendo nuestro primer pinino, ¿ya? Entonces yo voy a alcanzar todo el material, ¿sí? Voy a alcanzar también, ¿sí? Ya creo que lo tengo a la mano, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Me parece que lo tengo a la mano, ¿sí? Porque lo estoy trabajando en la mañana, esto es. Lo voy a alcanzar, ¿sí? Aquí están lo que tienen que hacer ustedes, sencillísimo, no me van a hacer, ¿ya? Por ejemplo, voy a leer un caso y el resto son iguales, ¿ya? El caso 1 para el grupo 1. ¿Qué va a hacer en el seminario de taller? Va a presentar 3 casos o 3 ejemplos de estimación y a la vez prueba de hipótesis para el parámetro la media poblacional, ¿sí? Y va a ser con sus interpretaciones o conclusiones. Nada más. Eso es su exposición seminario de taller. Rapidísimo. Va a ser una maratón. 3 casos, participan los 5 integrantes, o 4 en este caso que son, y terminamos el seminario de taller en la tercera unidad. Es decir, en un solo día debemos estar terminando todo, ¿sí? Sí, porque vamos a hacer una maratón de casos, ¿sí? Una maratón de casos. Una maratón de casos, ¿sí? Un ratito, pues. Dime. Sí, ve si hay alguien acá, porque yo estoy en clase, me desocupo en 15 minutos. Ya, bacán, ya. Ahí te llevo. Ya.
Ya, entonces, más o menos así, ¿ah? Esto ni traten de copiar lo que le voy a alcanzar, ¿no? Solamente son casos ustedes, ¿ya? Por ejemplo, al grupo 2, para la diferencia de medias le tocó a él. Solamente para eso no tienen que hacer. El grupo 3, para la proporción solita, ahí está la proporción. El grupo 4, diferencia de proporciones, ¿ve? Diferencia de proporciones. Grupo 5, para la varianza solita, para la varianza solita. El grupo 6, para la diferencia de varianzas. Yo he puesto diferencia, pero es relación, ya aquí una rayita, ya, por si acaso, no vayan a confundirlo. Ya, listo. El 7 ya no alcanzó, ellos van a hacer de manera simple y nos van a hacer más sus casos nada más, pero lo van a desarrollar el análisis de correlación y regresión lineal simple, ¿sí? Y nos van a mostrar esto. Y el grupo 8 termina haciendo análisis de correlación y regresión lineal múltiple, nada más, ¿ya? Entonces, todos tienen que estar, los 6 primeros grupos tienen que estar preparados para el otro viernes, o sea, de este viernes no, el otro. Los 6 primeros grupos para el otro viernes, no se vayan a olvidar. Y digan, profesor, no me ha dado fecha. ¿Y por qué estoy apurado? No estoy apurado, sino que hemos dicho que no vamos a perder tiempo. Y hasta el otro viernes ya hay más de 10 días, ¿sí? Hasta el otro viernes hay más de 10 días. Son 8 días nomás. Y además son 3 casos. Y no se olviden que tienen que poner 3 casos también propuestos, ¿no? 3 casos propuestos para sus compañeros y ustedes lo entregan desarrollado, ¿sí? Nada más. Son solamente casos. Ya no desarrollen teoría, porque la teoría lo estoy dando yo, ¿sí? Para los 6 primeros grupos. El resto sí, va a ser un pequeño resumen, el 7 y el 8, un pequeño resumen de su teoría y pone un caso o 2 casos de ejemplos, nada más, ¿sí? Listo. Consultas o preguntas hasta ahí. Lo voy a alcanzar, por supuesto, hoy día el correo, ¿sí? Poquito tarde porque tengo clases, ¿sí? Pero le voy a alcanzar, ¿ya? Listo. Si no hay consultas, entonces voy a tomar asistencia, sí, por favor. Contesten, sí. Abatineo. Presente, profesor, buenos días. Correcto. Ancajima Cabero. Presente. El examen es personal. No se olviden que si hubiera copias, al que llega primero, ese es el original, el resto es copia para mí. Y una copia es como si ya no tiene valor, ¿no es cierto? Eso es la recomendación. Así que les pido que por favor sean bastante discretos con sus respuestas, especialmente los que sí están estudiando, ¿ya? No, para que no se afecten, porque en todo caso, pues se verían afectados y yo no tengo la culpa, ¿no? No tengo la culpa que lo considere como copia. Le estoy advirtiendo antes de. Muy bien. Entonces pasen la voz a sus compañeros, aunque todos veo que han asistido, no hay ningún problema. Que tengan bonitas fiestas, ¿sí? Y nosotros en plena fiesta vamos a trabajar. Ustedes se están desprendiendo, yo también. Y que sea pues, un examen bastante cómodo. Ojalá lo voy a hacer después que todavía ustedes envían sus trabajos para ver qué colocamos, ¿ya? Listo. Profesor, disculpe, Sí, ¿la entrega de trabajos a partir de qué hora era? Hasta las 8 de la noche pueden ustedes ya empezar. Perdón, hasta las 8 no tienen tiempo de enviar. El que ya lo tiene ya terminado puede enviar ya, no hay problema. Pero yo voy a esperar hasta las 8 todavía, ¿no? Ya, docente. Hoy día. De hoy día, sí, de hoy día. Porque tengo que mañana pues pasar en mi 28 elaborando una prueba, ¿no? Para el viernes. Lógico, ¿no? Una prueba no se hace así rapidísimo, pero hay que ver más o menos la tendencia de cómo hay que preguntarles para que ustedes me respondan que se han repasado nada más, ¿no es cierto? Esa es la idea. Muy bien, que tengan muy buenos días, bonitas fiestas y nos estamos viendo el día viernes, ¿ya? Hasta luego, hasta luego, hasta luego.